Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el segundo día de este pequeño catecismo que estamos ofreciéndoles aquí en el canal de YouTube Los del Camino 24 PTY. Este pequeño catecismo se divide en 4 días, en el cual estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, conocido también como el discurso del pan de vida. Y para iniciar con este segundo día, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos guíe, nos ilumine y nos dé ese don de sabiduría para poder proclamar su mensaje el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el día de hoy entramos en la segunda etapa. Está dividido en 4 etapas por los 4 días. Entramos en la segunda etapa de este catecismo que lleva por título de Catecismo de Pan de Vida. Y el día de hoy vamos a leer la lectura continuada del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahora nos vamos a mover del versículo 22 al 40. Del 22 al 40. En este caso, hoy le proponemos el siguiente título a ustedes. Búsqueda, el alimento que permanece. Búsqueda, el alimento que permanece. El texto dice así, capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente, la muchedumbre que permanecía al otro lado del mar notó que había allí una sola barca y que Jesús no había subido en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Mas llegaron barcas de Tiberíades junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Me detengo aquí porque el versículo 22 es lo que estábamos leyendo ayer, bajo el subtítulo de Jesús anda sobre las aguas. Ahora continuamos a partir del versículo 24 en la traducción que estamos utilizando, que es la Biblia traducida por Monseñor Straubinger. Tenemos el siguiente subtítulo: Discurso sobre el pan de vida y la Eucaristía. Empezamos ahora sí, directamente, como dice acá la Sagrada Escritura, tomada de la traducción de Monseñor Straubinger. En el versículo 24 del capítulo 6 en adelante, entramos entonces ahora sí, bajo el subtítulo de Discurso sobre el pan de vida y la Eucaristía. Versículo 24, capítulo 6. Cuando pues la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron en las barcas y se fueron a Cafarnaúm, buscando a Jesús. Y al encontrarlo al otro lado del mar le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque visteis milagros, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura, para la vida eterna, y que os dará el Hijo del Hombre, porque a en este caso, hago un paréntesis, aquí con mayúscula, cierro paréntesis, ha marcado con su sello el Padre. En este caso, abro paréntesis de nuevo, hace aquí referencia a Dios, cierro paréntesis. Ellos le dijeron: ¿qué haremos pues para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió y dijo: la obra de Dios es que creáis en aquel a quien Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué milagro haces tú
para que viéndole creamos en ti. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito. Les dio de comer el pan del cielo. Jesús les dijo: en verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Respondiéndole Jesús: soy yo el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá más hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Pero os lo he dicho, a pesar de que me habéis visto, no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí, no lo echaré afuera, ciertamente, porque bajé del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora bien, la voluntad del que me envió es que no pierda yo nada de cuanto él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dato curioso, el discurso acá sobre el pan de vida y la Eucaristía, al llegar al versículo 40, hemos llegado a la mitad de dicho discurso, más o menos. Aquí viéndolo desde la parte del texto bíblico de la Biblia de Monseñor Straubinger, casi las columnas tienen el mismo tamaño. La columna de texto tiene los mismos tamaños. Pero bueno, regresando al texto y a lo que nos presenta el día de hoy, el Señor, la gente sale en esa persecución de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra con Él y Él ve las intenciones de ella. Y esas intenciones más que nada pasaban también por la parte que ellos buscaban a Jesús por el milagro que había hecho, porque lo había alimentado, porque habían visto la proeza. Pero realmente no lo buscaban porque Él era el pan vivo bajado del cielo. Ahí nuestro Señor se explaya en ellos y les explica, pero aún así no entienden y no eran capaces de entender. A pesar de que mismo dice, como dice en el versículo 35, soy yo el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá más hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Pero os lo he dicho, a pesar de que me habéis visto, no creéis. Ahí le agregué el versículo 36. Y es cierto, Jesús le reclama a ellos, o sea, me ven, yo soy el pan de vida. Moisés no les dio el pan en el desierto, se lo dio mi Padre, pero ellos murieron, pero yo sí le doy el pan de vida. Y aquí viene una serie de promesas más abajo, del creer en el Señor, en su palabra, de que Él es el enviado del Padre, de que Él es el Mesías esperado. Y que el que confiara en Él y siguiera sus mandamientos, en este caso el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado, hasta el extremo, hasta dar la vida por los demás. Allí, ese será el que reciba esa recompensa. Y yo, como dice el versículo 40 al final, y yo lo resucitaré el último día. Pero Cristo ya se comienza a autorreferenciar en este Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 24 en adelante, como ese pan de vida. Y que Él es ese alimento que realmente trae vida eterna. Que alimentándonos de ese pan vivo bajado del cielo y creyendo en Él, en su palabra,
en lo que nos dejó, en lo que enseña la iglesia, la barca de Pedro, en la cual actualmente es sucesor de este y está en la cátedra de Pedro, es el Papa León XIV, mantenernos ahí perseverantes. No por las personas, no por las situaciones que ocurran en la iglesia, no por eso, sino por estas promesas. Y así como esta hay muchas, donde Cristo vuelve y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ese pan vivo se va a materializar en un 100% y se le deja como una directriz a sus apóstoles y ellos lo transmiten a sus discípulos, en este caso instituyendo obispos, y estos obispos a su vez pasan esto a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes que conocemos hoy en día, o a los párrocos, y eso se mantiene así. ¿Para qué? Para que esa cadena ininterrumpida de Cristo que les dejó de los apóstoles hasta nuestros días se mantenga en esa transmisión de alimentarnos en medio de este peregrinar, en medio de este desierto, en medio de este valle de lágrimas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasemos entonces a las partes que nos corresponden a este día número 2 que estamos haciendo con respecto a esta catequesis del pan de vida. Frase que clave en este evangelio: trabajad por el alimento que permanece para vida eterna. Específicamente estamos leyendo el versículo 27. Vamos a leerlo acá en la traducción de Monseñor Strobinger, fuera de mis apuntes. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna, y que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste ha marcado con su sello el Padre Dios. Este versículo 27 viene cargado con mucha información. Alimentaos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Dónde está realmente su presencia real? Si nos vamos en una línea recta, buscando, armando, configurándonos, guiados por el Señor, y viendo no solo de la parte de la fe, sino también de la parte de la razón, viendo desde dónde nace la iglesia del costado abierto de Cristo en la cruz, se fundamenta sobre los apóstoles, cimiento de los apóstoles, que son los pilares de la iglesia. Hasta nuestros días podemos trazar una línea de continuidad y de sucesión ininterrumpida hasta los presbíteros que están en nuestras parroquias. Esa estructura claramente visible nos lleva a lo que dice el versículo 7. Trabajad no por el manjar que pasa, sino por el manjar que perdura para la vida eterna. Trabajad por ese, o sea, esforzarnos por estar en estado de gracia, esforzarnos por mantenernos en el camino del Señor, esforzarnos por vivir la vida de los sacramentos, comunión frecuente, confesión frecuente, y que os dará el Hijo del Hombre. Este es Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, porque a este ha marcado con su sello el Padre Dios. O sea, Dios marca con su sello a Cristo para que Él sea ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, dentro de la parte o tema para reflexionar, buscar el alimento que conduce a la vida eterna. Y ya le he dado varios tips. Busquemos el alimento que conduce a la vida eterna. ¿Dónde está ese alimento? No solo de la Sagrada Escritura, que es el alimento espiritual. Hay un alimento material que asimismo nuestro Señor Jesucristo constituye y se lo deja como un mandamiento a los apóstoles. No a todos, a los apóstoles. Ellos a su vez escogen hombres santos dentro, ya cuando Jesús sube a los cielos, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles en reiteradas ocasiones, escogen, fundan comunidades y dejan personas encargadas. Estas personas son las que pueden hacer esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo.
Y a su vez eso se ha mantenido así de forma ininterrumpida hasta nuestros días. ¿Dónde yo puedo encontrar eso? Que se crea que ese pan es Cristo y ese vino es la sangre de Cristo. En su totalidad, no están por partes. La sangre es cuerpo y sangre, o sea, en este caso el vino es cuerpo y sangre, y el pan es cuerpo y sangre. ¿Dónde yo puedo encontrar eso? Y ahí es donde nos debemos esforzar, incluso muchas veces por tratar de entender. Por eso es que la Iglesia Católica enseña que la fe y la razón nos conducen a Dios. No solo la fe, no solo la razón. Son dos. Una es una ala y la otra es la otra ala que nos conducen a Dios. No es el destino, sino es el medio para encontrarnos con Él. Pasemos un poquito acá por la tradición apostólica, siglo I. Nuevamente traemos a la mesa el famoso documento de la Didache, capítulo 9, versículo 4. Dice así: como este pan fragmentado estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia. Les leo de nuevo. Como este pan fragmentado estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu iglesia. Y esto es un gran pensamiento que nos trae hoy, en este caso de la tradición apostólica, el libro de la Didache, hablamos del siglo I. Ya había claramente en ese tiempo algunas divisiones y algunos puntos, ¿no? Y ya en el libro de la Didache queda impregnado esta información, esta idea, este concepto, de que pedíamos en súplica al Padre que fuéramos todos uno, que nos reuniéramos así, nos reuniéramos todos en una sola iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia fundada por Él, cuyos fundamentos son los apóstoles, y que tiene una línea clara de sucesores hasta nuestros días. En la patrística del día de hoy vamos a compartir un pensamiento de San Irineo de Lyon. Él vivió en el siglo II, aproximadamente entre el año 130 y 190. Dice así: el pan que recibe la invocación de Dios ya no es pan común, sino Eucaristía. Les leo de nuevo. Dice San Irineo de Lyon: el pan que recibe la invocación de Dios, o sea, cuando se hace la plegaria eucarística, ya no es pan común, sino Eucaristía. Recordemos que Eucaristía viene del griego, que significa acción de gracias. Ya el pan deja de ser simplemente pan y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Si es más fácil para entenderlo para nosotros. Pero Cristo está presente en cuerpo, alma y divinidad total en las dos especies. No en su conjunto, sino en cualquiera de las dos especies. En este caso, en las dos, obviamente, ¿no? Para que se entienda, porque lo puedo haber dicho un poco enredado ahí. Quiero aclarar ese punto. Cristo está presente bajo las especies de pan y de vino. No una parte de la sangre y otra del cuerpo, sino en su totalidad bajo las dos especies. Este texto de San Irineo de Lyon lo tomamos del documento Contra las herejías, parte 4, capítulo 18, versículo 5. Esto que le acabo de comentar con respecto a el tema del pan que recibe la invocación de Dios, ya no es pan común, sino Eucaristía. Pensamiento de otro gran doctor de la Iglesia. Hablamos del siglo XIII, San Buenaventura, con respecto a este texto. Año 1200, él vivió entre el año 1221 a 1274. Dice: la Eucaristía es el compendio de todo el amor de Cristo. La Eucaristía es el compendio de todo el amor de Cristo. Y esto lo sabemos y es así porque Cristo nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No solo en la parte espiritual, sino siendo ese maná, ese pan bajado del cielo que nos da la fortaleza para poder enfrentar
los pecados, las situaciones del día a día y avanzar en la fe, avanzar en ese camino hacia el encuentro con Él, que es el camino, la verdad y la vida. Bien, pasemos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica, ya finalizando este día número 2 de la meditación del capítulo 6, como ese catecismo que lleva por título Catecismo del Pan de Vida, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hoy tenemos del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a hablar un poquito con respecto al numeral 2837, o sea, el 2837 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y este numeral dice lo siguiente: de cada día, empieza diciendo esta pequeña frase. Las palabras griegas epiosium no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy. Cita acá numeral, cita acá, nos invita a confrontar Éxodo capítulo 16, versículos 19 al 21. Para confirmarnos en una confianza sin reservas, tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida, y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Nos invita a leer la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, el Catecismo. El día de hoy nos invita a leer eso, para confrontar lo que estamos leyendo acá. Tomada al pie de la letra, la palabra epiosium, digamos literalmente significa lo más esencial. Designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad. Se nos invita a leer a San Ignacio de Antioquía, epístola a los Efesios, capítulo 20, versículo 2. Eso lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Continúo. Sin el cual no tenemos vida en nosotros. Se nos invita a confrontar el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 53 al 56, que estaremos leyendo más adelante. Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en la Eucaristía. Por eso es que se menciona, hago un paréntesis aquí, que la Eucaristía es el cielo, es el momento en que el cielo baja a la tierra. Si nosotros, dicen algunos santos, creo que San Juan María Vianney, parece, si no me falla la memoria, si no me corrigen en la caja de los comentarios, decía que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver lo que pasaba en cada Santa Misa, moriríamos de la alegría, de la impresión de la majestuosidad, lo que nuestros ojos no pueden ver y lo que ocurre en ese momento en cada Santa Misa en todas las partes del mundo. Continuamos. Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el día del Señor y del festín del reino anticipado en la Eucaristía, en que preguntamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día, porque hace presente el reino de Dios en la tierra. Cita acá para finalizar, en este caso, de San Agustín, Sermón 57, capítulo 7, versículo 7. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en la lectura que oís cada día en la iglesia.
en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo es necesario en nuestra peregrinación, como iglesia peregrina al encuentro del Señor. Esta última parte la agregué yo. Realmente termina hasta la parte, todo esto es necesario en nuestra peregrinación. Yo agregué como esa iglesia peregrina que va hacia el encuentro del Señor y que recibimos ese maná todos los días donde se celebre la Santa Eucaristía. Otra cita del Catecismo ya para finalizar, y se nos adelanta un poquito con respecto al texto que compartiremos en el próximo video. Juan capítulo 6 versículo 51. El Padre del cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Se nos invita a leer Juan capítulo 6 versículo 51. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amado en la pasión y conocido en el honor del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares y suministrado cada día a los fieles como un alimento celestial. Se nos invita a revisar también, junto con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, a San Pedro Crisólogo, sermón 67, numeral 7. Y la iglesia, como madre y maestra, muchas veces nos deja corto de palabras. Y este es mi momento en este caso. Nos ha dicho mucho con respecto a Cristo, con respecto al significado tan profundo y tan importante, no solo simplemente ver un pan, sino entender que realmente ahí está la presencia real. Como dice una canción, presencia real, amor de los amores, es Cristo Eucaristía, Jesús, pan de vida. Bien, ya prácticamente finalizando, les dejo una pregunta de examen de conciencia para este segundo día. Dice así: ¿busco a Cristo por interés o por amor verdadero? ¿Busco a Cristo por interés? O podríamos traducir también esa pregunta como: ¿busco a Cristo por interés o por necesidad? ¿O por amor genuino o amor verdadero? Y ese amor es esa elección aunque no nos vaya bien. Esa elección aunque el mundo esté en nuestra contra. Esa elección aunque el cielo o el día de mañana se vea oscuro o tenebroso. Allí es donde nosotros decimos: yo te elijo a ti, Señor, y no quiero nunca apartarme de ti. Como idea de oración en esta noche, tenemos la siguiente frase: Señor, danos hambre del pan de vida. Y pan de vida en mayúscula, obviamente. Así que cerremos con una pequeña oración y con la oración de alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, danos de comer ese pan de vida que nos fortalece, nos enriquece espiritualmente y sobre todo nos da esa valentía para poder seguir caminando hacia ti, Señor. Señor, en esta noche, en este día, en esta tarde, te pedimos nos ayudes a abrazar, a amar, a contemplar y admirar ese milagro de la transustanciación. Ese milagro que en muchas ocasiones no podemos ver, no podemos sentir, pero debemos tener la fe necesaria de saber que tu presencia real está ahí, en ese pan de vida. Señor, danos hambre de ese pan de vida, que eres tú, Señor Jesús. Danos hambre de tu presencia real en la Eucaristía. Y que siempre te elijamos a ti sobre todas las cosas. Y que seamos realmente discípulos tuyos, siempre haciéndolo todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.